amis, bienvenue à votre 17e classe de français. ¡Feliz Año Nuevo, amigos! ¿Cómo están? Yo muy feliz de aquí de contarles que no nada más es Año Nuevo, también ya se cumple un año de que empecé mi canal de YouTube. Muchas felicidades a todos y yo también. Felicidades a mí. Mis mejores deseos a todos. Espero que se la hayan pasado muy bien este año nuevo, que hayan tomado todo lo que hayan querido, que hayan comido muy rico, que hayan hecho sus propósitos y que todos se les cumplan. El día de hoy vamos a ver le conditionnel. Este es otro tiempo verbal que mezcla un poco el futur simple y el imparfait. Ya les voy explicando cómo funciona, así que vamos para allá. Perfecto. Antes que nada, les voy a poner en pantalla la respuesta de la tarea del imparfait. Ya saben, la que está en Classroom. Si aún no lo hacen, vayan a hacerla y aquí van a poder corroborar sus respuestas. No vayan a hacer trampa de checarlas antes de hacer su tarea. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es el conditionnel? Este es equivalente al condicional simple o postpretérito en español, es decir, los verbos que terminan en ría, como comería, bailaría, desearía, etc. Y sirve justamente para expresar los deseos, las posibilidades, suposiciones y peticiones en presente o en futuro. Y también nos va a servir en pasado con le conditionnel passé, pero ese lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Algunos ejemplos de cómo se utiliza el le conditionnel son los siguientes. Janine aimerait être en vacances. ¿Qué significa? Janine amaría estar de vacaciones. Aquí se está expresando un deseo de algo que por el momento es imposible, pero se está deseando e incluso es posible que se haga en el futuro. Porque si se tratara de un plan que sí se va a hacer, lo diríamos en futuro simple, quedando como Janine aimera être en vacances, que quedaría como Janine amará estar de vacaciones. Es algo que ya está planeado. Pero en el otro es un deseo de algo que no se puede hacer por el momento, pero quizás en el futuro se pueda hacer. Otro ejemplo del uso del condicional es para realizar una petición, solicitud de un servicio o preguntas de forma educada. Eso lo sabemos muy bien los mexicanos porque lo ocupamos bastante. Por ejemplo, Michelle, ¿es que tú pourrais venir au tableau? Significa, Michelle, ¿es que tú podrías venir al pizarrón? Es una forma amable de pedirlo en vez de decir, Michelle, ven al pizarrón. Lo suaviza de alguna manera. Y con el condicionel también podemos conjugar el futuro desde un punto de vista del pasado. Por ejemplo, Michel pensait qu'il pourrait partir en voyage. Es decir, Michel pensaba que podría ir de viaje. Si se fijan, la primera parte de la oración se encuentra en imparfait, la parte que dice pensé, porque dice pensaba, que es una forma del pasado. Y el verbo pouvoir está conjugado en condicional cuando dice pourrait, expresando un futuro que no sucederá pronto. Y finalmente el condicional nos servirá para expresar escenarios hipotéticos que señalan la condición que debe satisfacerse para el cumplimiento de una acción o acontecimiento, es decir, oraciones condicionales. Por ejemplo, s'il partait pour les Caraïbes, il pourrait aller à la plage tous les jours, que significa, si él fuera al Caribe, él podría ir a la playa todos los días. Es decir, para poder ir a la playa todos los días, necesita específicamente ir al Caribe. Igual, la primera parte está en imparfait y la segunda está en conditionnel. Ahora, ¿cómo vamos a formar este tiempo verbal? Puede decirse que es bastante sencillo, pero algunos los confunde un poco. Si ya conocen el futur simple y el imparfait que vimos en las dos últimas clases, van a ver que el condicional es una mezcla de ambos. Por eso antes de ver este video deben de entender perfectamente cómo se forman los dos tiempos anteriores, ya que vamos a usar la raíz del futuro y vamos a ponerle las terminaciones del imparfait. Aquí sería conveniente hacer un pequeño repaso de esos tiempos para que quede bien claro. Recuerden, el futuro simple se forma con la raíz, que regularmente es el verbo en infinitivo, y luego las terminaciones
En futuro contamos con 5 excepciones que igual vimos en la clase pasada, en donde la excepción más cruel es que hay verbos que cuentan con la raíz irregular y que nos tenemos que aprender de memoria, los cuales están viendo ahora en pantalla. Y son importantes porque entre ellos están los verbos como être, cuya raíz es ser, y avoir, que su raíz es aur, aller, que su raíz es ir, etc. Por eso no las tenemos que aprender. A diferencia del imparfait, que es una forma del pasado menos recurrente que lleva la raíz del verbo conjugado en la primera persona del plural, es decir, en nous, ya conjugado en presente. Y solamente le vamos a quitar la ONS para poner las terminaciones ais, ait, ions, ies, aient. Y vimos que hay pocas excepciones, como el verbo être, que su raíz es et, manger, que se le pone una e antes de la terminación por mera fonética, y los verbos que terminan en ser, como commencer, al que se le cambia la c por una cedilla, igual por pura fonética. Entonces, habiendo recordado cómo se forman estos dos tiempos verbales, ¿cómo se va a conjugar el condicional? Vamos a tomar la raíz del futuro que viene con todo y sus excepciones, todo lo que vimos tal cual como lo usamos en el futuro, y le vamos a agregar las terminaciones del imparfait. Por ejemplo, vamos a ver el verbo être, que quedaría así. Je serai, tu serais, il serait, elle serait, on serait, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. Y para que vean la diferencia, en pantalla les muestro cómo quedarían en cada uno de los tiempos verbales que vimos ahorita. Yo sé que se parecen bastantes, pero sí hay una notable diferencia en la conjugación y en la pronunciación, quedando como en imparfait viene siendo yo era y yo estaba, porque acuérdense que el verbo être es ser o estar, y quedaría j'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, il s'était, elle s'était. En conditionnel sería yo sería, yo estaría, y quedaría je serais, tu serais, il serait, elle serait, on serait, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. Y finalmente en futur simple, que sería yo seré y yo estaré, sería je serai, tu serás, il sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Ahora veamos la comparativa con el verbo parler, que es uno de los verbos regulares que más utilizamos y que a mí más me gusta, como se habrán dado cuenta. Como pueden ver, la raíz y las terminaciones en cada uno es diferente y por ende la pronunciación también, quedando de la siguiente manera. En imparfait sería yo hablaba y quedaría je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. En conditionnel sería yo hablaría y quedaría je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, on parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait, elle parlerait. Y en futur simple sería yo hablaré, que sería je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Y finalmente les voy a mostrar una comparativa de los verbos irregulares de los más utilizados, pero nada más los voy a conjugar en la primera persona para que se den una idea. El primero va a ser el verbo avoir, que ya sabemos que es tener o haber, y quedaría en imparfait j'avais, yo tenía y yo había. En conditionnel j'aurais, yo tendría, yo habría. Y en futuro j'aurais, yo tendré y yo habré. El verbo pouvoir, que es el verbo poder, sería je pouvais, yo podía, je pourrais, yo podría, y je pourrais, yo podré. El verbo aller sería j'allais, yo iba, j'irai, yo iría, y j'irai, yo iré. El verbo vouloir, que es querer, sería je voulais, yo quería, je voudrais, yo querría, je voudrais, yo querré. Y el verbo faire, que es hacer, sería je faisais, yo hacía, je ferais, yo haría, je ferai, yo haré. El verbo venir,
que es venir, sería je venais, yo venía, je viendrai, yo vendría, y je viendrai, yo vendré. Ya sé que el condicional y el futur simple suenan exactamente igual en primera persona, por eso aquí les pongo cómo sonarían en segunda persona. Ya no se los voy a traducir, ahí están escritos, nada más se los voy a pronunciar los tres tiempos. Tu avais, tu aurais, tu auras. Tu pouvais, tu pourrais, tu pourras. Tu allais, tu irais, tu iras. Tu voulais, tu voudrais, tu voudras. Tu faisais, tu ferais, tu feras. Tu venais, tu viendrais, tu viendras. Ahí sí hay una diferencia porque el condicional es con E y el futur simple es con A. Al momento de pronunciar, claro está, en la escritura sí hay una gran diferencia. Habiendo quedado todo lo anterior muy claro, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Ahora hablaremos del conditionnel passé. Como les dije al principio de este video, le conditionnel normal solamente nos va a servir para el presente y el futuro. Por eso requerimos de este otro tiempo verbal para referirnos a deseos imposibles del pasado, es decir, acciones que ya no podrán ejecutarse porque ya pasaron. En español a este tiempo verbal se le llama ante-post-pretérito o condicional compuesto o condicional perfecto y se refiere al habría. Por ejemplo, il serait parti en vacances en France. Él se habría ido de vacaciones a Francia. Y regularmente estas frases contienen una excusa. Por ejemplo, il serait parti en vacances en France s'il avait de l'argent. Es decir, él se habría ido de vacaciones a Francia si hubiera tenido dinero. Igual que los ejemplos del principio, la primera parte está en conditionnel passé y la segunda está en imparfait. La de la excusa está en imparfait. Y quizás algunos ya se dieron cuenta, pero para los que no, les aviso. Este tiempo verbal solo lo podrán conjugar si tienen dominado el passé composé, porque se estructura de la misma manera y tiene las mismas excepciones, como el tema de la concordancia, los pronombres reflexivos, el objeto directo, etc. Solo hay una diferencia, que el auxiliar se conjuga en conditionnel y no en presente, como en el passé composé. De ahí en fuera es exactamente lo mismo, así que les recomiendo darle una repasada a la clase del passé composé para que no se les escape ningún detalle. Ahora, como podrán ver en el ejemplo que está en pantalla, el verbo être es el que está conjugado en conditionnel y le sigue el partícipe passé del verbo partir. Es decir, aquí también se van a utilizar los verbos auxiliares être y avoir y el partícipe passé de cada verbo, que son los mismos que se usan en passé composé. Como les dije, la diferencia solamente está en que el auxiliar no lo vamos a conjugar en presente, sino en conditionnel. Por ejemplo, hagamos una comparativa del verbo aller en passé composé con el verbo conjugada en conditionnel passé, quedando de la siguiente forma. En passé composé sería el verbo yo fui o yo he ido, y se pronunciaría je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Y en conditionnel passé sería yo habría ido, quedando conjugado como je serais allé, tu serais allé, il serait allé, elle serait allée, on serait allé, nous serions allés, vous seriez allé, il serait allé, elle serait allée. Como pueden notar, el partícipe passé no cambia, a excepción del tema de la concordancia de la que ya hablamos en la clase de número 14, en cuanto a género y número, pero de ahí en fuera es igual. La diferencia solo radica en la forma que se conjuga el auxiliar, que en este caso es être, porque el verbo aller pertenece a la casa de être. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un verbo regular conjugado en estos tiempos. Tenemos el verbo manger, que como recuerdan se conjuga con el verbo avoir como el 99% de los verbos, por lo que queda así. En passé composé sería yo comí o yo he comido, y queda j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils sont mangé, elles sont mangé. Y en conditionnel passé sería yo habría comido, quedando j'aurais mangé, tu aurais mangé, il aurait mangé, elle aurait mangé, on aurait mangé, nous aurions mangé, vous auriez mangé, ils auraient mangé, elles auraient mangé.
Si notan, hay una gran diferencia, ya que en passé composé hablamos de una acción en el pasado que sí sucedió y es un hecho consumado, y en conditionnel hablamos de una acción que no sucedió pero nos hubiera gustado que sucediera. Sin embargo, hoy en día es imposible que suceda, ya que ha quedado en el pasado y a lo mejor ya no hay los recursos para que suceda. Y para que entiendan perfectamente la diferencia entre todos estos tiempos verbales que hemos visto hasta el momento, les voy a poner una comparativa de cada uno en francés y español en el orden en el que se van conjugando, es decir, del pasado al futuro. Vamos a empezar con el verbo parler. En passé composé, el verbo parler queda como yo he hablado y yo hablé, y se pronuncia j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Como ya saben, llevamos el pronombre personal, el verbo auxiliar conjugado, que en este caso es el verbo avoir, ya que se trata de un verbo regular, y después el participé passé de parler, que es parler. Ahora vamos a imparfait, que sería yo hablaba. Je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Aquí tenemos nuestra raíz que se obtiene quitándole al nous el ONS y queda par y le ponemos las terminaciones del imparfait. En conditionnel passé sería yo habría hablado y queda j'aurais parlé, tu aurais parlé, il aurait parlé, elle aurait parlé, on aurait parlé, nous aurions parlé, vous avez parlé, ils auraient parlé, elles auraient parlé. Como pueden ver, aquí vamos a utilizar nuestro pronombre, después la raíz del verbo avoir, que es aur, es el mismo que hay en futuro porque es un verbo irregular, y después el participé passé, que igual sigue siendo parler, igual que en passé composé. Ahora en presente, el más sencillo, yo hablo. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Después viene el conditionnel solito, que sería yo hablaría, y quedaría je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, on parlerait, nous parlerions, vous parleriez, elle parlerait, elle parlerait. Como pueden ver, la raíz del futuro, que es parler, se le agregan las terminaciones iguales a las del imparfait, y así se hace el condicional, como ya les dije en esta clase. Y finalmente el futur simple, que sería yo hablaré, quedaría como je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront y elles parleront. Hasta aquí queda este verbo, que es uno de los regulares, pero vamos a ver un verbo irregular por completo y también es de los más utilizados, que es el verbo avoir. Como pueden recordar, el verbo avoir es tener y haber, por eso siempre va a tener dos significados diferentes. En passé composé, este verbo sería yo he tenido o yo tuve, o yo he habido y yo hube, o sea, las cuatro, eso es en passé composé. Y es un poquito más difícil de pronunciar porque nuestro participé passé es eu, pero ahí les va cómo se pronuncia. Je eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils sont eu, elles sont eu. Es un poquito complicado porque saben que la EU se pronuncia con el estómago, no es así como si fuera una vomitar. Pero aquí, si se pueden ver, está el verbo avoir, por así decirlo, dos veces, porque nos funciona como auxiliar conjugado en presente y la EU es el participé passé de avoir. Ahora vamos en el imparfait, que sería yo tenía o yo había. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils savaient, elle savait. En conditionnel passé, yo habría tenido o yo habría habido. J'aurais eu, tu aurais eu, il aurait eu, elle aurait eu, on aurait eu, nous aurions eu, vous auriez eu, ils auraient eu, elles auraient eu. No se crean, es complicado pronunciar, así que practíquenlo bastante porque no está sencillo. En presente ya lo conocemos, es yo tengo o yo he, y sería je, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils sont, elles sont. Y en conditionnel sería yo tendría, yo habría, y sería
j'aurais, t'aurais, il aurait, elle aurait, on aurait, nous aurions, vous auriez, il saurait, elle saurait. Y por último, en futur simple quedaría como yo tendré o yo habré y sería j'auras, t'auras, il aura, elle aura, on aura, nous aurons, vous aurez, ils sauront, ils sauront. Espero que haya quedado bastante claro cómo se pronuncia hasta aquí. Y bueno, quizás algunos están preguntando cuándo vamos a utilizar el conditionnel y cuándo el conditionnel passé. Por si no quedó claro, es muy sencilla la diferencia. Esta radica en si hablamos de algo que podría suceder en el presente o en el futuro o algo que ya no sucedió en el pasado. Por lo tanto, el conditionnel a secas es todavía posible, mientras que el conditionnel passé menciona una acción que ya no es posible en el presente o en el futuro porque ya no existen los recursos para hacerlo. Por eso es la diferencia. Espero que esta haya quedado muy clara e igual toda la clase y no haberlos mareado con tanta conjugación. Ya saben, están los ejercicios en el grupo de Classroom y cualquier duda aquí abajo en los comentarios me la pueden hacer o en el grupo de WhatsApp o en cualquier otro lado. Pues bien amigos, espero que todo haya quedado muy claro como siempre. Ya saben, aquí abajo en los comentarios me pueden dejar sus dudas, me pueden dejar sus comentarios y si no, pues pueden ir al grupo de Facebook, de Classroom o de WhatsApp, al que ustedes gusten a dejarme sus comentarios. Recuerden, los ejercicios siempre los vamos a tener en el grupo de Classroom y hay las respuestas en el siguiente video. Comiencen bien el año suscribiéndose a mi canal, dándome un like, recomendándome con todos sus amigos y mis mejores deseos hacia ustedes. Pero mejor se los digo en francés. Mes meilleurs vœux pour vous et votre familia. Cuídense mucho, los quiero un montón. Y nos andamos viendo en el siguiente video. ¡Salud!